Bienvenidos a este programa Yoga para Todos, un programa y un lugar en la mente donde tú empiezas y terminas el día con paz. Y toda esta semana estamos hablando de la inestabilidad, de las cosas que cambian adentro y afuera de nosotros mismos, y a través de la práctica buscamos y encontramos este lugar donde todo queda firme, todo queda estable y nada cambia. Vamos a empezar. Amigos, ayer y antier estábamos hablando de la inestabilidad, de cómo cambian las cosas adentro de nosotros, cómo cambian afuera y del ajuste que necesitamos para poder continuar con nuestra vida cuando todo cambia, cuando todo se mueve, cuando quedamos sin piso, sin lugar donde apoyarnos, sin lugar a donde aferrarnos. Todos hemos vivido estos momentos en la vida y todos vivimos y los vamos a vivir porque la vida es así y constantemente requiere de nosotros este ajuste para poder seguir adelante y seguir luchando por nuestro bienestar y por la felicidad y por pequeños momentos del bienestar. Hoy vamos a hablar de la firmeza, esa cualidad de la mente. Ese perfeccionamiento que vivimos nos da la oportunidad de lograr estabilidad, ser firme. Con esto se relaciona también la voluntad firme. Y así vamos a practicar hoy. Vamos a conocer los ejercicios del yoga, gracias a Gaby Tavera, que nos van a enseñar cómo sentir y cómo expresar a través del cuerpo, cómo llegar a través del cuerpo a esa expresión de la firmeza y de la voluntad. Y en la práctica de la meditación vamos a hablar de cómo sujetar y sostener, profundizar la experiencia de la quietud en la mente, la experiencia de la quietud que no se desvanece, sino permanece para beneficiarnos a todos. Vamos a dar el inicio a este programa. Vamos a pedir a Gaby Tavera que nos ayude a reconocer a través del cuerpo esa entrada a la firmeza y a la voluntad. Bienvenidos. Namaste. Bienvenidos al programa Yoga para Todos. La práctica de hoy es una práctica intermedia porque es una práctica de miércoles. El tema que escogimos para el miércoles tiene que ver con el tesón, la voluntad y la disciplina. Cuando tú practicas seguido, las cosas funcionan, los asanas son cada vez mejores. Cuando tú practicas seguido, tu mente está más clara. Cuando practicas seguido, tienes esa disciplina de levantarte a cierta hora o cuando haces yoga en la noche y tener una rutina. Entonces vamos a hacer hoy posturas que tengan que ver con eso, con la voluntad, con el tesón. Trata de ser disciplinado. Cerramos los ojos un momentito. Junta bien tus manos, apóyalas muy claras una mano con la otra, como si fuera un imán que se pega. Y como siempre vamos a respirar profundo, ciclo de 2 respiraciones. Por la nariz inhala. Exhala. Una más, inhala. Exhala. Y abres tus ojos despacio. Muy bien. Nos vamos a ir directo a 4 puntos. Vamos a poner las rodillas, las manos. Vamos a hacerlo a 6 puntos, que es poner los metatarsos. Aquí vamos a hacer 4 tigres para calentar la espalda. Lleva la mirada al cielo o al frente. Y en la exhalación redondo, pero vas a subir las rodillas un poquito. Ayer lo hicimos con rodillas en el piso. Se repite. Ojos al cielo. Inhala. Y en la exhalación sube un poquito las rodillas y lleva la espalda redonda o cóncava. Otra vez apoya las rodillas. Haz una inhalación profunda. Inhala. En la exhalación redondo. Sube las rodillas un poquito. Y una más, inhalas, ojos al cielo,
En la exhalación, pega la barba al pecho, haz la espalda redondito, cóncava y sube las rodillas. Así como estás, vas a estirar las piernas. Si tu espalda la sientes que no está estirada y que se queda aquí a la mitad, flexiona las rodillas e intenta subir los isquiones. Cuidado con el ligamento del hombro, que no se cuelgue la postura en el ligamento. Flexiona un poco las rodillas y deja que toda la sangre baje. Vamos a alternar los pies 8 veces para seguir calentando. Un ritmo como si estuvieras caminando. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer un descanso para las muñecas. Apoya las rodillas en el piso y pon las manos en forma de copa, metiendo la cabeza lo más cerca que puedas a las rodillas. Espalda redonda. Una respiración más, un ciclo más. Lleva la mirada hacia adelante. Vamos a poner las manos bien abiertas y bien estiradas, rodillas un poquito atrás. Y aquí voy a volver a repetir los tigres. Haces un arco en la espalda. Baja. En la exhalación, redondo. Haz el peso un poquito para adelante. Otra vez, inhala. Llevas la mirada hacia adelante. En la exhalación, redondo. Acerca la barba al pecho. Una más, inhala. Todo esto también es salud para la espalda. Exhala. Y una más, inhala. Muy largo. En la exhalación, redondo. Esta postura que sigue requiere voluntad y tesón, justo esto. Vas a entrelazar los dedos de tu mano con los codos en el piso. Vas a juntar tus rodillas y tus pies poniendo los metatarsos en el piso. Y así como estás, vas a subirte a la punta de los pies. Puede ser muy pesado para los hombros, probablemente lo tengas que hacer con las rodillas flexionadas. Pero si se puede, estira las rodillas. Vas a subir tu pierna derecha al cielo. Con disciplina, con voluntad, no la bajes, quédate ahí, respirando, soportando tu peso con los codos y los hombros. Una más y regresas despacito. Vamos a ponerle un descanso. Te sientas sobre los talones, llevas las manos en forma de copa y bajas la cabeza. Vamos a volver a repetir otra vez esta idea de que tengas soporte sobre manos, sobre codos, los antebrazos, y con tesón y voluntad te subes a la punta de los pies. Estas posturas pueden ser cansadas, pero ese es el asunto también de este trabajo. Aguanta, resistencia. Sube la pierna izquierda al cielo. Y respira. 1, 2. Si sientes mucha tensión en la pierna de abajo, se puede microflexionar. 3, 4. Y 5. Baja despacito. Lleva las 2 rodillas hacia el piso y ahora con las manos te levantas. Vamos a volver a repetir, poner los metatarsos y las caderas. Es la pelvis la que va arriba y atrás. Alterna tus pies 8 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estira bien las 2 piernas. Vamos a caminar hacia adelante. A lo mejor tienes que flexionar las rodillas para poder entrar. Alargas espalda, mirada al frente y mete la cabeza. Lleva tus manos a la parte de atrás de tus tobillos o de tus pantorrillas e intenta entrar un poquito más. Respira, resistencia, disciplina. Vas a cambiar las manos a los huesos de la cadera y poco a poquito vas a subir vértebra por vértebra, lento, 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 hasta ponerte de pie.
Las posturas que también requieren disciplina, tesón y voluntad son las posturas que tienen que ver, que son de equilibrio. Vamos a hacer un par de equilibrios. Con la pierna derecha, sube la pierna y pégala lo más que puedas al pecho. El pie de abajo puede ser en flex, en punta, o levantar los metatarsos. Eso, los hombros hacia atrás. La voluntad y la decisión de quedarte, de tú decirle a tu cuerpo en dónde debe de estar. Una más. Este pie derecho lo vas a poner delante del izquierdo, como en esta idea de fila india, de gallo gallina. Llevas tus brazos hacia los lados y te abrazas. Con voluntad, quédate. Un poquito más, vas a llevar tu mirada hacia arriba, afinando la cintura, intenta mantener el equilibrio en ambos pies y abres. Y exhala, manos juntas. Otro lado, lo mismo. Entonces, párate firmemente, con voluntad, con tesón, levanta tu pierna izquierda, pégala lo más que puedas hacia el pecho, puedes ponerle flex, puedes poner punta o padabanda. Las posturas de equilibrio crean estabilidad en la mente también. Pero las escojo como un tema de voluntad, porque es justo la decisión de poner el cuerpo justo donde tú quieres. Una más. Y ese pie lo bajas justo enfrente del otro. No esta idea del gallo gallina. Lleva los brazos hacia afuera y abrázate. 5 respiraciones. Con la mirada al frente. 1. Inhala profundo. 2. Una más. 3. Y lleva tu mirada hacia arriba. 1. Todo el cuerpo donde debe de estar. 2. Y abres los brazos, pues. Junta tus manos. Llevas los brazos hacia arriba, una inhalación profunda. Y flexionas tus rodillas para bajar. Pon las manos en el piso. Flexiona las rodillas hasta abajo y te vas a abrazar. Vas a llevar tus manos hacia los codos, la barba cerquita de las rodillas. Quédate ahí sobre los metatarsos lo más quieto posible. Y despacito te sientas. Muy bien, vamos a estirar las piernas para hacer un estiramiento un poco más fuerte. Esto también requiere de voluntad, porque a veces el estiramiento causa cierta incomodidad en donde uno se quiere regresar, ¿no? Salir de la postura. Intenta quedarte. Vamos a hacer 5 respiraciones. Lleva los brazos hacia arriba y alcanzas tus pies. Esto se le llama Paschimottanasana. Puede ser que tus manos lleguen a los tobillos o a las pantorrillas. Y mientras más tengas la espalda estirada, mejor. Si puedes ir hacia tus pies, alcanza la parte externa de tus pies, estira la espalda y trata de que las costillas vayan hacia los muslos. Un poquito más, flexiona tus codos hacia afuera y bajas la cabeza hacia las rodillas. Vamos a quedar ahí, con disciplina, con tesón, con voluntad. Dos respiraciones más, 1 y 2. Lleva los brazos hacia arriba y sales de la postura despacito. Muy bien. Siempre que termines una práctica, trata de quedarte un momento con las piernas cruzadas en donde tú te sientas cómodo, con los ojos cerrados. Esos momentitos de quietud, de ir hacia adentro después del estiramiento, de hacer una práctica de yoga, son importantes. Si tienes entonces un tiempo, cierra tus ojos y respira profundo.
Que tengas un gran día. Namaste. Amigos, vamos a dar inicio a esta sesión de meditación. Recuerden que en este programa y en toda la serie de programas estamos hablando de la estabilidad. Estamos hablando de cómo recuperar y regresar a la quietud cuando todo se mueve. Todos hemos vivido últimamente momentos muy difíciles, momentos de gran inestabilidad, pero esa inestabilidad, independientemente de la naturaleza, también nos afecta a diario, en la memoria, en nuestros pensamientos, en las emociones, no solamente en la naturaleza, las relaciones, en la vida todo es impermanente y constantemente cambia. Esa inestabilidad hace que confrontemos cada minuto momentos difíciles. Tenemos que aprender a encontrar la quietud dentro de nosotros mismos, la quietud que hace nacer una experiencia de estabilidad que está dentro de nosotros mismos. Eso es lo que vamos a hacer hoy. En los programas anteriores buscábamos la quietud y encontrar la experiencia. Hoy vamos a hablar de permanecer, de reconocer ese estado y sentirse a gusto ahí. Así que vamos a dar inicio a esta sesión de meditación en búsqueda de la quietud y de la estabilidad. Cierra los ojos. Cierra los ojos y lleva la atención al aire que entra y sale por tus narinas. Así vamos a empezar las prácticas y así tú tienes que empezarlas. Observa el aire fresco que entra y aire más cálido que sale. Haz esto 3 veces. Otra vez. Y la última vez. Y ahora separa al observador del que respira. Recuerda que tu cuerpo respira, no tú. Deja el cuerpo en paz, no lo controles. Observa cómo tu cuerpo inhala y exhala. No controles. Muy bien, ahora siente todo tu cuerpo en su totalidad. Siente la quietud, siente ese acto de inamovilidad en ti. Solo observa, no lo pienses. Date cuenta que esta experiencia de inamovilidad te lleva a la experiencia de un cuerpo mucho más espacioso. De hecho, perdemos el contacto tan intenso con el cuerpo. Observa esa experiencia. El cuerpo se vuelve vasto. Es difícil definir su dimensión. Disfruta de ese momento.
Eso es quietud. Si surgen pensamientos, lleva la atención a tus narinas y separa al observador del cuerpo que respira. Y en el momento en que tu atención nuevamente esté lista, llévala a la experiencia de la quietud. En esa experiencia nada se mueve, no se mueven pensamientos, no se mueve el cuerpo, no se mueven las emociones, nada se mueve y lo que hay ahí es estable. Date cuenta, reconoce ese acto de quietud. Tú lo estás haciendo. Tú lo descubriste. Cada vez que surge pensamiento, lleva la atención al aire. Cuando el pensamiento se va, regresa. Cultiva esa experiencia. Cultiva la quietud en tu mente. No la toques, no la pienses, no trates de sujetarla. Solo abre tu mente. Observa cómo te sientes. ¿Estás en quietud? Cultívalo, defiéndete de los pensamientos. Si surgen, regresa al aire. Cuando se van, regresa a la quietud. Esa quietud debe abrazarte y tú tienes que quedar ahí como un niño en los brazos de su madre, con confianza. Refúgiate en eso. Nada se mueve. Todo es estable, quieto, inamovible. Tu interior es estable. Namaste. La práctica de yoga de hoy tuvo que ver con un tema de fuerza, voluntad y tesón. En realidad esos temas tienen que ver más con un tercer chakra. Y quisiera hablarte sobre una energía o una Shakti, así le llaman los hindús, que es una diosa hermosa, radiante, que es muy querida en India, que se le llama Durga. Durga es esta diosa poderosa que va montada sobre un león o sobre un tigre y, como todos los dioses hindús, tiene brazos, muchos brazos. Casi todos tienen 4, pero Durga tiene a veces 8 brazos o 10 brazos, que significa que es mucho más poderosa. En cada uno de sus brazos posee un arma de algún dios. Por ejemplo, por decir algo, posee un tridente que le dio el dios Shiva, o posee un rayo que le dio Indra, o posee una masa de oro que le dio un dios que se llama Kubera. Entonces es una diosa muy importante. Esta idea de invocación, digamos, a esta energía grande, poderosa, radiante, la madre del universo, la guerrera, disciplinada con estrategia, puede ayudar a veces a terminar el libro que empezaste, puede
darte, digamos, las herramientas para terminar una discusión, para terminar una relación, para tener mucha firmeza, disciplina y voluntad y ser muy tajante. Así es la disciplina, muy tajante en las cosas. Entonces, es una buena idea siempre pensar en la disciplina, en decir, bueno, este programa, el yoga para todos, podemos meditar, podemos hacer yoga, puedo prender la tele en horarios propicios, 6:30 de la mañana, 10:30 de la noche, y disciplinarte a hacer este tipo de prácticas. Espero esto te ayude. Firmeza, voluntad, decisión, disciplina. Namaste. Gracias por estar con nosotros. Espero que la experiencia de hoy te ha llevado a esa quietud, al balance y al equilibrio que todos necesitamos. Esas características de la mente hacen de nosotros personas diferentes y hacen posible vivir momentos de bienestar y de felicidad. Mañana vamos a hablar de cómo defender la mente y la quietud de todo aquello que ocurre, cómo mantenerla. Esos tips son muy, muy importantes. Y por otro lado vamos a hablar de la solidez a través del yoga. Así que no puedes perderte esta parte, porque ser sólido es también algo que te ayuda en la vida diaria a superar la impermanencia y la inestabilidad. Te esperamos mañana.